Diálogo segundo. De lo que es oración, de qué partes consta y su práctica. ¿Qué es oración? Es una elevación del espíritu a Dios, pidiéndole gracias y mercedes y el perdón de los pecados. ¿De cuántas maneras es la oración? De dos, mental y vocal. ¿Qué es oración mental? Es la que se hace con las tres potencias del alma, acordándose de Dios, de sus beneficios y verdades que nos ha enseñado con la memoria, meditando y discurriendo con el entendimiento y con la voluntad, aborreciendo lo malo, amando lo bueno y uniéndose al sumo bien, pidiendo y suplicando al Señor las gracias que se necesitan y proponiendo hacer de su parte lo que pueda para conseguir su fin. Acompañado siempre estas operaciones del entendimiento y de la voluntad con la intención y atención, no sólo cuando se cumplen los preceptos de orar, sino también cuando se ora voluntariamente. ¿Qué es oración vocal? Es una afectiva y externa locución con Dios acompañada de la intención y atención. ¿Qué dice usted de aquellos que cuando rezan o hacen su oración vocal no cuidan de esta atención, antes bien se distraen voluntariamente en otros objetos? Digo que esos tales no tienen oración, sino un fantasma de oración, que es lo mismo que un cuerpo sin alma, que se llama muerto. Tal es la oración vocal, si no va acompañada de la atención u oración mental. ¿De qué partes consta la oración mental o meditación? De tres, que son preparación, cuerpo de la meditación y conclusión. ¿Qué ramas tiene la preparación? Tres, que se llaman preparación remota, próxima e inmediata. ¿En qué consiste la preparación remota? En la pureza de conciencia y rectitud de intención, proponiéndose enmendar sus defectos, alcanzar las virtudes e imitar a Jesucristo, a la Virgen Santísima y a los santos. ¿En qué consiste la preparación próxima? En leer por la noche la meditación que se ha de hacer en la primera hora del día siguiente, en levantarse con prontitud en la hora señalada, en guardar silencio, no pensar en otra cosa que en la meditación que se ha de hacer, preparando su alma con humildad, confianza y amor. ¿En qué consiste la preparación inmediata? En ponerse a la presencia de Dios, creer y adorarle con toda humildad, teniéndose por indigno de estar en su divina presencia, considerándose incapaz de hacer oración, y por esto pedir al mismo Dios la gracia necesaria, valiéndose de la intercesión de la Virgen Santísima, de la de los ángeles y santos. A más de estas tres ramas de la preparación, ¿qué se debe hacer antes de internarse en la meditación? La composición del lugar. Y cuando la meditación es de sujetos sensibles, consiste en imaginarse como si se estuviera presente en el mismo lugar en el que están sucediendo todos los hechos de la meditación, que San Ignacio llama primer preludio. Y cuando la meditación es de una cosa incorpórea e invisible, como por ejemplo de los pecados, podrá ser la composición del lugar, imaginándonos que vemos nuestra alma encerrada en este cuerpo corruptible como una cárcel, y al hombre como un desterrado en este valle de lágrimas, y en compañía de los brutos. O bastará producir a la memoria aquella virtud o vicio que se haya de meditar, reduciéndola a 2 o 3 puntos. Por ejemplo, primero, de la obligación o necesidad de practicarla
o huir de ella. Segundo, cuáles sean sus actos. Tercero, los medios que pueden facilitar su práctica o su huida. ¿Qué más se ha de hacer? El segundo preludio, que consiste en pedir particularmente la gracia para imitar o alcanzar aquella particular virtud que más se observa brillar en aquella meditación, pidiendo luz para conocer su utilidad, medios para conseguirla y actos en que se debe ejercitar. ¿Qué ramas tiene el cuerpo de la meditación? 3. Que son consideración, afectos y resoluciones. ¿Cómo se ha de hacer o tener la consideración? Con las potencias del alma, especialmente con la memoria, acordándose del objeto sobre el cual se quiere pensar, y con el entendimiento discurrirá, razonará, aplicando con la imaginación los sentidos a las personas del misterio o meditación, a las palabras que dicen y acciones que hacen, o si fuera invisible, a los puntos de que hablamos arriba. ¿De qué medio se valdrá para no distraerse? Antes bien, para excitar la imaginación y mover al entendimiento a pensar. Me valdré de interrogaciones. Por ejemplo, me preguntaré a mí mismo, ¿quién es ese que padece? ¿Qué padece? ¿Para quién padece? ¿Para qué padece? ¿Qué cosa es esta? ¿Por qué es esto? Estas preguntas me suscitarán las respuestas, que formarán un semillero, el más fecundo, de saludables reflexiones, y me suscitarán la idea de autoridades, comparaciones, símiles y ejemplos de Jesús, de María Santísima y de los santos. ¿Cuál es la segunda rama del tronco o cuerpo de la meditación? Son los afectos. ¿Cómo se forman los afectos de la meditación? De esta manera, instruido y convencido el entendimiento con la consideración, mueve la voluntad y ésta se explaya en afectos de arrepentimiento y contrición de los pecados, de amor a la virtud y odio al vicio, de dolor y compasión por las penas de Jesucristo y su Santísima Madre, de admiración, amor, acción de gracias, de alegría. ¿En qué se ha de emplear más tiempo, en la consideración o en los afectos? En los afectos, porque ellos se han de mirar como el objeto y fin próximo de la meditación, en manera que cuando la voluntad ya se halla santamente ocupada en los afectos, debe cesar de discurrir el entendimiento, como por ejemplo, el que busca una cosa cesa de buscarla luego que la ha encontrado. ¿Cuál es la tercera rama del tronco o cuerpo de la meditación? Son las resoluciones. ¿Cómo se hacen las resoluciones? De esta manera, movida la voluntad y empapada de santos afectos, aborreciendo lo malo, llamando y deseando lo bueno, se resuelve y determina a la elección de los medios que conoce más a propósito para conseguir su fin, que debe ser arrancar defectos o vicios y plantar virtudes. A más de estas tres ramas que componen el cuerpo de la meditación, ¿en qué principalmente debe ocuparse el que quiere sacar fruto de la oración? En la súplica. ¿En qué consiste la súplica? En pedir a Dios las gracias, socorros y favores que necesita o desea alcanzar para sí o para los otros. Hágame usted ver cómo la súplica es lo más interesante en la oración y por qué debe merecer principalmente la atención del que ora. Para hacerlo ver mejor, me valdré de una comparación. Hay un pobre tan miserable que nada tiene para comer ni con qué vestirse. Conoce su miseria y conoce
a un Señor muy compasivo y caritativo, y sabe que, si se lo pide, le socorrerá. Luego se resuelve a presentarse a ese misericordioso Señor, y finalmente le ruega con voz humilde y con expresiones lastimosas, le expone brevemente sus miserias y necesidades, confiando en que le socorrerá. Hago ahora la aplicación. El supuesto pobre es cada uno de nosotros, que meditando conoce su propia miseria y la misericordia y caridad de Dios. Y por esto decía San Francisco de Asís: ¿quién sois vos y quién soy yo? Y añade San Agustín: noverim me, non noverim te. Señor, haced que me conozca a mí y que os conozca a vos. De aquí pasa a practicar las diligencias necesarias, no omitiendo medio alguno para conseguir su fin. Y así, como el pobre pide, así también debe pedir el hombre, seguro de que alcanzará, pues que el mismo Dios ha dicho: petite et accipietis, pedid y alcanzaréis. Y finalmente consigue. ¿Para quiénes debe pedir a más de sí mismo? Para todos, pero especialmente por la conversión de los pecadores, por la perseverancia de los justos y por las benditas almas del purgatorio. ¿Cuál es la tercera parte de la oración? La conclusión. ¿Qué ramas tiene la conclusión? 5, que son acción de gracias, ofrecimiento, petición, ramillete y examen. ¿Qué quiere decir acción de gracias? Dar gracias a Dios de haberme sufrido en su divina presencia y de haberme dispensado tantos favores en la oración. ¿Qué quiere decir ofrecimiento? Ofrecer a Dios las resoluciones que se han hecho en la meditación y también a sí mismo y todas sus cosas. ¿Qué quiere decir petición? Que se han de pedir gracias a Dios para poder ejecutar las resoluciones formadas en la meditación. ¿En qué consiste el ramillete? En tomar una máxima de la misma meditación y tenerla siempre presente entre día. ¿Cómo se ha de hacer el examen de la meditación? Examinar o escudriñar cómo ha ido la meditación y oración, para continuarla del mismo modo en lo sucesivo, si ha ido bien, y para enmendarla si ha ido mal, y también para notar con brevedad si alguna gracia especial el Señor le ha comunicado.